Las elecciones para diputados en Venezuela plantean tres posibilidades. Una mayoría de la mitad más uno autoriza a captar la dirección de la Asamblea y las comisiones legislativas. Una mayoría de las 3/5 partes permite otorgar al presidente poderes habilitantes para dictar leyes. Y una mayoría de las 3/4 partes permite captar las funciones electoral y judicial. Ayer la oposición ganó las elecciones parlamentarias en Venezuela. Analizaremos sus repercusiones con Alfredo Negrete, director de estudios sociopolíticos de la Universidad de Cotec. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. 19 elecciones en 17 años de chavismo, 18 ganadas y una perdida. El referéndum de 2007 sobre la reelección presidencial indefinida que un año después ganó Chávez, incluyendo alcaldes y gobernadores en la reelección. Esta es la primera victoria de la oposición para integrar la Asamblea. ¿Cuáles son las repercusiones del resultado electoral? En primer lugar, la sorpresa. Sorpresa de la cantidad de ciudadanos venezolanos de toda edad, de todos los sitios que concurrieron para un récord, diría yo continental, 74,5% de concurrencia en un país donde el voto no es obligatorio. En segundo lugar, durante todo el día, con amigos venezolanos o ecuatorianos, siempre se debatía la posibilidad de que el gran esfuerzo de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, alcanzara lo que ellos llaman la mayoría simple, es decir, 84 votos. La sorpresa fue cuando a las 12 de la noche aparece la señora que controla el aparato electoral de Venezuela y dice que la mesa ha alcanzado 99 votos y que el partido oficial solamente 46 y que faltan por adjudicarse todavía 22 escaños. De lo que puede uno presumir con estos antecedentes es que sí van a alcanzar la primera mayoría calificada, lo cual les permitirá un abanico de acción mucho más importante que la simple mayoría. Entre eso, elaborar proyectos de reforma constitucional, juzgar a funcionarios del Estado y ejercer un control político mucho más profundo y fiscalizador de la situación venezolana. Ahora, ¿qué escenarios quedan abiertos? ¿Se podrían adelantar las elecciones presidenciales? Con la mayoría calificada, sí, pero aquí hay un elemento que es muy importante y que relaciona a varios países. En Argentina, el señor Mauricio Macri va a tener que llegar a un acuerdo con el señor Mesa para poder gobernar y para poder tomar las difíciles, muy difíciles medidas económicas, como está, por ejemplo, levantar el llamado cepo cambiario. En Venezuela igual, yo creo que pueden tener esa mayoría, incluso la mayoría calificada, pero es indispensable un mínimo acuerdo político sobre la situación económica de Venezuela, que en este momento ostenta el récord de tener la inflación más grande del mundo, de que usted tiene todavía un cambio de 8 bolívares por dólar a manera oficial y tiene de 800 bolívares en la calle. Una situación tan pavorosa, esa es la expresión, requiere un acuerdo entre la función legislativa, que tiene muchas funciones administrativas, políticas y jurídicas, pero que el control ejecutor de la economía es el gobierno. O sea, son escenarios no fáciles, lo estamos viendo en Argentina, lo vamos a ver en Venezuela. Por el paradigma de la Venezuela saudita, a la que le chorreaban los petrodólares, le permitió al chavismo llevar a Maduro al poder cuando Chávez ya estaba clínicamente muerto. O sea, un chavismo sin Chávez y sin petrodólares flotando sobre la crisis económica. ¿Marca una crisis coyuntural o una crisis del modelo que se venía arrastrando? Hay una obra cuyo autor no recuerdo en este momento, pero cuyo título a raíz de la Segunda Guerra Mundial era muy sugestivo. Se decía Auge y caída del Tercer Reich. Ahora podríamos, utilizando la figura de la paradoja, decir auge y caída de los populismos y de los autoritarismos. Nacieron en momentos de bonanzas, la disfrutaron, fueron pródigos, hicieron crecer el Estado. Luego cambiaron las condiciones de los mercados internacionales y ya comienza la debacle. Ayer fue Argentina, hoy es el gobierno venezolano. No sé si nosotros en el Ecuador seamos el tercer caso, porque igual las situaciones económicas en los tres países con distintos grados son muy difíciles, muy problemáticas. Y utilizando cualquier término, nosotros usamos la palabra ajuste habitualmente, necesitamos tomar medidas en el próximo año. Entonces, los tres países ganaron
disfrutaron y hoy están caídos o van a caerse. La codicia de los Bush en la Casa Blanca, vinculados a los intereses petroleros, alentó un precio del crudo sin precedentes y encaramó como paradigmas políticos a las dictaduras petroleras de Rusia y Venezuela con un modelo que se replicó por el mundo. El desplome del petróleo ha desnudado las falencias de esos modelos autocráticos. Un resultado electoral adverso para el gobierno en Venezuela no es igual que uno en Argentina. ¿Qué influencia tiene el de Venezuela, la cuna del socialismo del siglo XXI en la región? Si es que no hay un acuerdo entre el gobierno y el nuevo parlamento en Venezuela, el estado de confrontación y la debacle económica van a continuar. Y ahí estaríamos hablando de escenarios que no los podemos predecir en este instante. Aunque sí vale destacar un hecho que puede haber sido protocolario, pero que fue significativo en la larga espera de anoche, que se presenten las Fuerzas Armadas, su alto mando, su ministro de Defensa, y hagan un acto de presencia, que lo interpreto como un acto de presencia por la democracia, por los resultados, por la estabilidad. Puede ser protocolo, puede que existan otros tipos de intereses, pero siempre en política también hay que ver cómo anda vestida la mujer del César. Bueno, y después de esa intervención del ministro de Defensa, vino la del presidente Maduro, que fue absolutamente diferente a las que ha venido haciendo con una acostumbrada prepotencia e incluso hasta grosería, como por ejemplo con el secretario de la OEA, que fue el canciller de Mujica. Yo creo que alrededor de las 5 de la tarde, que aquí vienen dos hechos que son significativos, cambió el tono del presidente venezolano Maduro. Comenzó a ser mucho más tolerante, sus expresiones ya fueron muy diferentes, y dejó como malo de la película al señor presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Hubo ya un cambio que se contradice, sin embargo, con esa decisión de última hora de ampliar el plazo electoral para el cierre de las urnas. Es muy grave lo que ha sucedido y lo que significaba, sea por desesperación o por cualquier otra cosa en ese momento, porque en la legislación venezolana, sin necesidad de esa prórroga, se tiene que atender la fila de los votantes incluso pasado la hora de los cierres. Si se puede hacer eso, ¿cuál era la necesidad de generalizar la medida en todo el país una hora más? Bueno, eso fue un pataleo de Diosdado Cabello, que era el que realmente perdía más directamente, porque él fue el que lo ordenó prácticamente. Fue muy grave, fue una anomalía electoral, y así fue considerada a niveles internacionales y analistas y especialistas, porque no es posible que un poco tiempo antes de concluir el plazo se lo prorrogue, cuando ya había muchas mesas que ya estaban cerradas. ¿Y qué iban a hacer? ¿Las iban a abrir otra vez? Y fue una situación sumamente irregular y que creo que no afectó el resultado final provisional que existe hasta este momento. Alfredo Negrete, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Bueno, así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Que tengan una excelente semana. Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación.